Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Estoy grabando el episodio 143. Wow, no lo puedo creer. O sea, cada vez que digo el número de episodios que llevo, me sorprendo de mí misma. Y lo digo de verdad desde el lugar de la humildad, porque ha sido un largo camino, han pasado muchas cosas alrededor, a veces inesperadas la mayor parte del tiempo y, y los episodios siguen saliendo, sigue habiendo temáticas, muchos invitados se han unido al podcast y la verdad es que los agradezco muchísimo que hayan pues apostado los primeros que entrevistaron que entrevisté en el podcast. Gracias que creyeron en mí, los que están creyendo en mí ahora, los que se están sumando al proyecto, gracias, porque Té con Manzanilla nació de la esperanza y creo que ha sido y sigue siendo un proyecto con esperanza. Gracias a todos. Si no se han suscrito, suscríbanse aquí en YouTube, en Spotify o en cualquier lugar que oigan el podcast. Suscríbanse para que les llegue cada semana el episodio. Si quieren que hablemos de temas especiales o importantes, por favor no duden en escribir y pedir algún tema y podemos hacer un podcast hablando de ese tema que ustedes quieran. Y si tienen invitados o ustedes son profesionales y quieren venir al podcast, pues también están abiertos e invitados a escribirme y vemos si coincidimos y podemos participar. Bueno, hoy traigo un tema que me parece muy importante y voy a hablar de las 4 Rs que considero que son importantes en la recuperación de un TCA y que no las podemos saltar. No importa el tratamiento que estés llevando, ni en qué camino estés dirigiendo tu recuperación, ni con quién estés trabajando, de una u otra manera son cosas que desde mi punto de vista no pueden faltar para encontrar una recuperación total y liberarte del trastorno de la conducta alimentaria que estés pasando. Y justo hablo de cualquier tipo de TCA porque al final creemos, y yo creo profundamente, que todos los TCAs, si bien tienen raíces distintas, también tienen muchas cosas en común y una de ellas es la restricción. Entonces creo que voy a empezar con la primera R, que es la rehabilitación nutricional. Y antes se utilizaba un término para ella que era la realimentación. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha ido construyendo o se ha ido cambiando y ha llegado a ser hoy se le conoce como rehabilitación nutricional porque es un concepto mucho más amplio que solo algo dirigido a la alimentación. No se trata, de hecho, solamente de volver a comer, sino de rehabilitar la nutrición desde un lugar y desde un enfoque mucho más holístico. Y eso cambia, por supuesto, muchísimo las cosas porque deja de sentirse como un concepto rígido, nada más como poner comida y nutrientes en tu boca, eh, que eso es demasiado limitado y que hace ya, pues, algunos años se pensaba que era lo más importante en una recuperación del TCA. Recordemos que pues realmente los estudios del TCA no tienen tantos años, se está estudiando cada vez más, se está entendiendo cada vez más, aunque casos de trastornos pues se han visto durante siglos y décadas y tenemos, bueno, ya hay mucha literatura ya sobre esta anorexia religiosa que se tapaba con religión y con ayunos y por supuesto pues atracones y por supuesto incluso en los griegos bulimia, ¿no? Entonces son trastornos nuevos, pero sí son trastornos que apenas se están entendiendo y eso es importante decirlo porque vamos a empezar o vamos a notar, ojalá durante los siguientes años, cambios, incluso en estos pequeños términos que antes se les llamaba de una forma y ahora se les conoce de otra forma. Entonces, empecemos recordando algo también importante. Cualquier tipo de restricción nutricional ralentiza el metabolismo. ¿Y por qué lo digo? Porque esto no va a depender tanto del tipo de restricción, sino va a depender de que cualquier restricción, cualquiera, así sea, hoy no me como esto y mañana como lo otro, o hoy dejo de comer completamente, va a tocar
tu metabolismo de una y otra manera. Y aunque para algunas personas una restricción pequeña va a alterarles de manera muy evidente, a otras va a necesitar una restricción mayor. Aquí el punto no es compararse si yo estoy restringiendo más que otros, sino saber y crear conciencia que en el momento en que yo me pongo en una restricción nutricional, sí, mi metabolismo va a cambiar. Y en esta conciencia es importante darle mucho crédito a la genética y a la individualidad biológica, porque la rehabilitación nutricional no se va a ver igual para todos. A algunas personas les tomará pues mucho más tiempo restaurar sus funciones que a otras. Simplemente dependerá pues de su historia, obviamente de su biología, de su genética, el tiempo en que el cuerpo haya sido tocado por una restricción, la manera en que su sistema se vaya adaptando a esta rehabilitación. Lo que sí es cierto es que si estás en recuperación, probablemente necesitarás mucho más alimento del que hoy consideras normal o seguro. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos acelerar tu metabolismo y permitirte regresar a su estado natural. Y ojo aquí, también estoy hablándole a las personas que tienen atracones, porque el atracón también proviene de una sintomatología de restricción. Generalmente vemos patrones de atracones mucho más en las noches. ¿Por qué? Porque durante el día hay una restricción física y ojo aquí, y lo digo importante porque a lo mejor viene gente conmigo y me dice, es que yo como muy bien en el día y en la noche termino con atracones. Una, sería revisar en qué estás basando tu muy bien. Dos, porque al final si en la noche tienes atracones, estamos abriendo la puerta de una restricción que hay que entenderla. Puede ser solo restricción mental, pero al final se siente como restricción. Entonces es importante saber que lo que estás comiendo hoy de una u otra manera no está siendo suficiente para poder rehabilitar nutricionalmente y dejar esa parte fuera. Así que ese miedo de comer mucho, lo que sea que signifique para ti, probablemente será parte de tu proceso. Y necesito decirte algo bien importante. Será necesario y también lo tendrás que permitir, porque en realidad no existe otra puerta para atravesar la recuperación más que comer. Y muchas veces eso implicará comer más que las personas que están a tu alrededor, porque tu cuerpo no está en las mismas condiciones fisiológicas que ellas. Y en verdad, compararte con tu alrededor te va a hacer mucho más daño, porque hoy tú necesitas comer de acuerdo al proceso que estás viviendo. Estás en recuperación de un TCA y eso a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que compararnos con personas que nunca han tenido un TCA, de hecho, es injusto para nosotros, porque ellos, su cuerpo no está viviendo y no ha vivido los procesos que nosotros sí hemos vivido. Entonces es importante considerar que solo tu plato te pertenece a ti y que ese plato que esté enfrente tuyo representa tu recuperación y representa tu liberación de algo que te ha atado tal vez por meses, tal vez por años, tal vez por décadas. Tu cuerpo ha pasado mucho tiempo siendo privado de energía, de nutrientes y de seguridad biológica y hoy está hiper necesitado de todo esto. No existen pastillas, ni medicamentos, ni polvos mágicos, ni atajos que te permitan, de hecho, saltarte esta etapa. No hay. Ojalá los hubiera, de verdad. Ojalá, pero no hay. Y quien quiera que te esté vendiendo allá afuera la idea de con esto otro, vas a saltarte la etapa de tener que comer y tener que enfrentarte a esas cosas que te dan miedo alimentarias, de una vez te digo que te están vendiendo polvo, porque eso no es cierto. No, recordemos que un TCA no es lo que comes nada más, sino es cómo me relaciono con eso que como. ¿Qué me dice eso que como? Eso es lo importante. Y nada, ninguna pastilla va a quitar esa parte que te tengas que poner el alimento a tu boca. Por eso puse esta R primero, porque sin esta R no podemos atravesar
el camino completo hacia una recuperación total. Y dentro de esta rehabilitación nutricional, que seguramente y espero que la hayas oído, hablamos de un hambre extrema que se puede presentar y que de hecho es lo mejor que te puede pasar. Ya, porque para mí esta hambre es un hambre pues de sanación y de liberación, porque sin esa hambre, sin esa fuerza, porque es un hambre que es intensa y muy poderosa que te lleva a comer cantidades que jamás en tu vida te hubieras permitido comer con conciencia. Simplemente es un camino, es como un río que sale de ti de hambre y no lo puedes controlar. Y solo de esa manera es que empiezas a poder realmente rehabilitarte nutricionalmente. Sin esa hambre, en realidad, si te pones a pensar quien ya lo haya pasado, no hubieras podido comer lo que comías en esa etapa. Fue parte de tu cuerpo y es que yo me sigo enamorando de los procesos corporales y de nuestra mente, cómo trabaja en realidad para sostenernos y para mantenernos vivas. Y cuando le decimos, hey, aquí vamos a la recuperación, ¡pum! Se conecta con nosotros y nos pone esta hambre extrema. Y es que sí es una respuesta biológica del cuerpo que responde a esa supervivencia y esas ganas de mantenernos vivos, de reparar, de restaurar y reconstruir todo lo que fue desgastado. El hambre extrema puede sentirse con mucho miedo porque tiene una fuerza interna intensísima. Te lleva a comer grandes cantidades de comida. Incluso a veces cuando físicamente ya estás llena, sigues pensando en comida y no solo pensando, deseando comida, necesitando comida al grado que te tienes, o sea, no es una opción, no, te tienes que parar a ponerte eso en la boca, aún llorando, aún deseando no hacerlo, porque duele dentro de ti, duele no hacerlo. Es una sensación tan poderosa que parece imposible de tener o que yo diría, de hecho, es imposible muchas veces de detener. ¿Quieres comer? Y comer y seguir comiendo y pareces de verdad un barrilito sin fondo. Es agotadora y es abrumante. Y terminas las noches demasiado exhaustas de haber hecho solo responder al hambre extrema, terminas cansada. Porque realmente implica no solo ponerte toda esa comida dentro de ti, sino rehabilitar todas tus funciones. Tu cuerpo, bueno, pues se pone súper contento, lleno de energía, no sabe qué hacer con tanto, es como una bomba intensa y es mucho miedo y también mucha ansiedad. Si ya pasaste por esto, probablemente sabes de lo que te estoy hablando y si lo estás viviendo ahora mismo, seguramente te estás preguntando, ¿y cuándo termina? Y si todavía no te sucede, seguramente estás aterrada que te suceda, porque todos pasamos por ahí. Y te lo entiendo perfectamente. A veces quisiera poder poner a todas las personas que han pasado por hambre mental aquí conmigo y que pudieran decirte algo importante, que aunque es una experiencia muy intensa y la mayoría de las veces muy aterradora, también fue el hambre que ayudó a muchas de nosotras a sanar. Y se lo agradezco. En su momento la odiaba. Lo único que quería era que se fuera. Hoy viendo atrás digo, valió la pena. Gracias por haber estado ahí. Gracias por mostrarte con esa fuerza. Gracias por no pedirme permiso. Gracias por hacerme comer todo el día, porque sin ti yo no lo hubiera logrado. Porque el hambre extrema no aparece para destruirte. Aparece porque tu cuerpo está intentando salvarte. Y es literalmente tu cuerpo diciendo, ya no quiero sobrevivir. Ya no quiero obtener solo las sobras. Necesito de ti, necesito seguridad, necesito ser escuchado. Y algo muy importante pasa que no es para siempre. Si te estás pasando ahorita, parte de ti, aunque tengas ese miedo, disfrútala, porque se va a ir.
Y cuando se va, empiezas a notar incluso que la comida cambia su poder, que ya no es tan emocionante algunas cosas que te parecían emocionantes o que esperabas todo el día para poderlas comer. La comida simplemente empieza a ser comida. Y esa magia sucede. Eso que a veces nos preguntan en el podcast, que es, ¿cómo puedo comer normal? Quiero que la comida sea normal. Pasa, pero pasa después del hambre extrema. De hecho estará ahí hasta que tu cuerpo realmente se sienta seguro de que volverá a recibir todos esos nutrientes y toda esa energía que necesitas sin compensación y con un permiso incondicional. Porque acuérdate que tu cuerpo no confía en promesas, sino confía en acciones, en repetición, en constancia y en seguridad. Y esto es algo importante de decir, porque creo que lo decía unas líneas atrás. Puedes comer, pero si no entiendes que tu cuerpo necesita estas cosas que también el alimento provee, no estás cumpliendo todo el patrón. Un TCA habla de conductas y de una relación con los alimentos. El problema no son los alimentos. Dentro de esta rehabilitación nutricional también nos vamos a encontrar muchísimas dudas, por supuesto, miedos y muy probablemente algo que tememos todos, cambios físicos. Y por eso es tan importante recordarte que aún con miedo, tienes que seguir comiendo. Aun cuando ya tengas esos cambios físicos a los que según tú eran tu límite, tienes que seguir comiendo. Porque muchas personas en recuperación piensan que, ok, si ya están estos cambios físicos, si ya llegó mi menstruación, si ya estoy en un peso mucho más seguro, si ya cambié de talla, si ya me veo diferente, si ya no se me cae tanto el cabello, entonces yo creo que es tiempo de dejar de comer. ¿Cómo como? Y me empiezo a comparar y a hacer algunas micro dietitas o micro restricciones. Y la realidad es que no es así. Lo primero que vamos a notar y que es maravilloso es sí todos estos cambios físicos exteriores gracias a nuestro cuerpo porque pues lo hace posible, pero al final no estamos recuperados totalmente y seguimos necesitando de esa comida. Digo, honestamente, muchas personas que estamos en TCA quisiéramos que nos dijeran, ¿sabes qué? Tengo una manera que te puedes recuperar sin que sucedan estos cambios físicos, te voy a quitar todos los pensamientos, ya no vas a pensar en comida todo el día, ya no vas a ser tan rígida, vas a tener una mayor flexibilidad, eh, tu cuerpo no va a cambiar, solo tus pensamientos. Quién no iría a ese procedimiento? O sea, estaría lleno de gente, porque eso es lo que quisiéramos escuchar, pero la realidad es que el cuerpo que tienes hoy, el que sea, no importa la talla, si está ligado a restricción y a compensación y a movimiento, ¿qué crees? Es un cuerpo que está moldeado, pero que no es el cuerpo que te pertenece, es el cuerpo como resultado de las conductas que estás haciendo. Entonces, cuando dejes esas conductas, muy probablemente tu cuerpo cambie. Y está bien, y por eso es tan importante acompañarte en el proceso de profesionales que te hablen de salud en todas las tallas, que te hablen de que todos los cuerpos tienen derecho a existir y tienen el mismo respeto. Abrirte a ver otro tipo de corporalidades, porque sin esa parte va a ser muy difícil que puedas aceptar los cambios físicos a los que te vas a enfrentar cuando empieces una rehabilitación nutricional. Y ojo, no quiero decir que pase en todos los casos, pero honestamente pasa en la mayoría. Y pues no podemos negar que estamos jugando con algo que no podemos controlar, que es todas las condiciones biológicas, y vamos a dejar que nuestro cuerpo actúe sin control y eso puede aterrar. También es importante decir que dentro de la rehabilitación nutricional está el hipermetabolismo. ¿Y qué es? La voy a leer, que es esta hiperactivación metabólica causada por el aumento rápido de energía disponible. Literalmente se siente como si la chimenea de tu cuerpo se encendiera de golpe y todo
comenzara a quemarse rapidísimo. Muchas personas pues lo viven con mucho calor, con un hambre constante, con una sudoración constante, con mucho cansancio. Muchas personas es como, no puedo creer que coma toda esta cantidad de comida y solo quiera estar durmiendo. Antes, sin comer o comiendo la mitad, tenía muchísima más energía. Algo debe estar mal, algo me está pasando. Yo no soy este tipo de persona. Sí, también el hipermetabolismo te puede llevar a un cansancio extremo, porque al final, pues tu cuerpo lo que quiere es reparar y eso va a ser este reposo. Pero bueno, se la voy a poner al final. Y es que reparar, reconstruir, consume y necesita todo de ti. Cuando me dicen, es que no estoy haciendo nada. No, estás haciendo mucho más que lo que has hecho en todo el tiempo que has tenido un TCA. Lo que pasa es que no lo puedes ver, pero tu cuerpo está trabajando a marchas forzadas por restablecer todo lo que apagó para mantenerte viva. ¿A poco no es maravilloso el cuerpo? La verdad, o sea, maravilloso. Yo lo amo. Y esto es importantísimo de entenderlo porque si queremos realmente rehabilitar todo el metabolismo y el organismo, necesitamos darle más energía a nuestro cuerpo de la que estamos gastando. Definitivamente. No es, aquí ya no hay entra poco y sale más. No, aquí es entra más y gasta menos porque esa es la fórmula para recuperarnos. Muchas veces el miedo aparece porque una persona piensa, ¿cómo es posible que siga teniendo hambre cuando no he dejado de comer todo el día? Y una parte de esta respuesta es el hipermetabolismo, es el cuerpo no solamente está funcionando con lo que le das, sino necesita este extra energía para reparar, para reconstruir y restaurar todos esos sistemas completos que necesitan de ayuda, que necesitan de soporte, que necesitan ser vistos y escuchados. Es como si durante años hubieras intentado mantener una ciudad funcionando con una electricidad mínima. Entonces, pues todos los habitantes de esa ciudad seguramente se pondrían como de acuerdo para horarios, cuándo usarlo, cuándo no, tener apagones, etcétera. ¿Qué pasa cuando de repente llega el gran día y toda la energía prende la ciudad? La gente no va a apagar las luces, las va a prender y va a hacer fiesta y va a prender todo lo que pueda y va a invitar a los vecinos y va a ser una gran alegría poder tener tanta energía. Igual tu cuerpo la va a utilizar y va a hacer fiesta dentro de ti, literalmente. También algo importante de esta rehabilitación nutricional que puede detonar muchísimo son todas estas molestias gastrointestinales, pues al final tu estómago y todo tu sistema digestivo también va a estar en rehabilitación. Y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque en mi proceso personal fue una de las cosas más difíciles que me tocó superar las primeras semanas. Estas sensaciones tan incómodas gastrointestinales después de 25 años de no tener una alimentación natural en el sentido de cantidades y de necesidades a mi cuerpo, pues claro que tenía una indigestión terrible, tenía muchísima inflamación, me sentía llena todo el día, pero aún así tenía hambre y tenía que comer. em, Tenía muchísimos malestares, y no voy a entrar en detalles, pero ya sabes cuáles malestares, que no, o sea, yo quería llorar, no solo por lo que tenía que comer, sino por todo lo que me estaba pasando internamente, odiaba esa parte y quería regresarla, y al menos antes no me sentía tan mal, al menos antes no me inflamaba, al menos antes no tenía todas estas sensaciones. Y es importante que te lo diga porque no soy la única. Hay muchas personas allá afuera que en esta parte del proceso dicen, no lo puedo atravesar, no es para mí. Mi cuerpo está roto, no sirvo, no está funcionando, la comida no le cae bien, algo está mal, etcétera, y nos lleva para atrás. Pero te digo algo, es parte del proceso. Dale tiempo y algo importante que voy a poner aquí,
Dale seguridad a tu estómago. Tu estómago lo puede hacer. Simplemente hoy está reaprendiendo cómo hacerlo porque llegó equipado. Cuando eres un bebé sabía hacer. El TCA te quitó la habilidad de poderlo hacer. Las restricciones te quitaron la habilidad de poderlo hacer. Y eso no significa que no se pueda rehabilitar. Nada más hay que tenerle paciencia. Y esta es una parte importante que a veces olvidamos. Háblale. Literalmente háblale a tu estómago y dile, sé que hoy es difícil, sé que hoy te está costando mucho trabajo, pero yo sé que vas a poder. Cree en que es posible. ¿Por qué digo esto? Y a lo mejor suena un poco extraño hablarle a tu estómago, pero es que si no nos ponemos esta parte de compasión y esta parte de creer en que somos capaces de, la esperanza se va rompiendo y el miedo va usando ese hueco y realmente nos consume, porque puede traer demasiado terror imaginarnos que nuestro cuerpo siempre se va a sentir así, que nunca vamos a poder tener la capacidad de digerir los alimentos, que siempre me voy a sentir estreñido, que nunca voy a procesar bien los alimentos, que voy a tener agruras constantemente. ¿Y qué crees? Que mientras tú te sigas alimentando, eso va a ir cambiando. Ahora, algo importante que también es cierto y que aunque no es un consejo médico, te invito a que vayas con un profesional de la salud que esté orientado en trastornos de la conducta alimentaria, por favor, porque si vas con cualquier médico, pues todo lo puede echar a perder. Necesita tener y estar orientado a TCA y pregúntale, oye, ¿qué me recomiendas? Estoy en mi proceso de rehabilitación nutricional, me duele mucho mi estómago, me están pasando todos estos síntomas, sé que es normal, pero hay medicamentos que te pueden hacer un poquito más sencillo este proceso. Consúltalo, no tienes que vivir todo tú sola, hay cosas que te pueden ayudar o aliviar un poquito en el proceso y vale la pena. Y ojo aquí, entiendo que a muchas personas no nos gusta tomar nada, pero si te va a hacer sufrir menos, ¿por qué no? Solo será un ratito. Otra cosa que aparece con la rehabilitación nutricional, y me encanta porque hablábamos de nutrición, pero cuántas cosas vienen cuando esto está pasando, es el hiperfoco corporal. El cuerpo de verdad, bueno, si ya era el centro, ahora se vuelve el centro, ¿sabes? Porque entonces cada sensación física la vas a notar. Uy, me inflamé 1 centímetro prácticamente. Uy, sentí cómo se movió mi intestino de este lado, te lo juro, a ese grado. Uy, estoy sudando mucho más. Uy, como que siento que mi brazo creció de un segundo a otro, como que mi pantalón me aprieta más, como que todo vamos a estar como este hiperfoco de ver qué cambia, porque claro que estoy esperando que cambie, y parte del TCA está esperando decirme, ¿ves? ¿Por qué no tenías que hacerlo? ¿Ves por qué no tenías que cambiar? Y entonces una parte de aferrarse y de esta identidad al TCA para decirme, no cambias. Y la otra parte también es como desde este cuidado de, wow, estoy notando que me veo distinta, estoy notando que está cambiando mi cuerpo, pero no desde el lugar del TCA, sino desde el lugar de abrazarlo. Porque también es cierto que muchas veces esos cambios corporales, parte de nosotros nos está buscando. Aunque no los podemos decir abiertamente, hay ciertos lugares de nosotros que quisiéramos vernos distintos físicamente y que no lo podemos decir al aire libre, sobre todo si tenemos un cuerpo hiperdelgado. Va a haber momentos en que digamos, uy, no lo quiero, pero tengo miedo de aceptarlo y prefiero ir a lo seguro. También va a haber momentos en que sientas que estos cambios ya no los puedes sostener, que llegaste a tu máximo nivel y que hasta aquí te quedas. Listo, ya subí demasiado. Definitivamente ya no puedo vivir comiendo así. Frases comunes. Y hay algo importante, que primero sí necesitamos darle crédito a esas sanciones físicas porque son reales y están ahí y son muy intensas, pero también necesitamos empezar a trabajar en esa incomodidad, en que la incomodidad no nos haga correr inmediatamente a remediarlo y menos aún a remediarlo a través de las conductas del trastorno, porque claro que eso pues nos va a llegar a otra vez al círculo de recuperación, porque sentirse llena no requiere alivio
inmediato. Sentirse gorda no requiere alivio inmediato. Sentirse fea no requiere alivio inmediato. De hecho, si te das cuenta, ninguno de estos son realmente emociones. Son palabras que hemos puesto ahí. Y lo que está abajo de esas sensaciones son emociones, son miedos. Es el miedo intenso a que mi cuerpo cambie y sea rechazado muchas veces. Es el miedo intenso a que yo no pertenezca. Es el miedo intenso a que vuelva a un lugar de donde vengo, que me hacían bullying, que no me daba seguridad. Pero lo que puedo decir son frases como las anteriores. Son sensaciones, son estados internos y aunque sean profundamente incómodos, podemos aprender a vivirlos sin tener que destruirnos por hacerlos desaparecer. Y justo aquí entra la parte de restaurar, porque muchas veces creemos que la recuperación termina cuando empezamos a comer y que esa es la meta, comer de todo. Y la verdad es que parte sí, lo dijimos, pero la realidad es que la alimentación o la realimentación solo es una puerta, es la puerta de entrada a la recuperación. Una cosa es comenzar a darle energía al cuerpo y otra totalmente distinta es todo lo que el cuerpo, el cerebro, el sistema nervioso tiene que reparar después de haber vivido en años en supervivencia. Porque el TCA no solamente te desnutre físicamente, te desnutre, por supuesto, la mente, te desnutre las emociones porque dejas de sentir, pero te desnutre el alma. Y dentro de esa rehabilitación también está el alma, porque vuelves a sentirte que eres persona. En un TCA hay tanta la desconexión interna que de repente, por supuesto que no sabes quién eres el TCA, claro, pero tampoco ya hay una razón real para vivir más allá de la voluntad del TCA. Te pierdes ese yo en un cuerpo y en cumplir expectativas externas, aunque parecen internas. Y ahí va también esta recuperación y esta restauración. Y este periodo se puede vivir como algo muy emocional porque empiezas a notar otra vez estos cambios que te pueden hacer sentir bien. Te sientes a lo mejor más conectada, mucho más despierta, con muchas más energías, con muchas ganas más de convivir, pero también puede ser algo muy detonante, porque sobre todo si estás profundamente ligada a la identidad del TCA, dejar ir esa identidad de persona enferma duele y da miedo y muchas veces nos aferramos a esa sensación de soy la persona enferma. Incluso hay muchos ejemplos, sobre todo de personas que están en hospitalización que no quieren salir del hospital porque si salen y las dan de alta significa que ya no van a necesitar esa atención extra, que ya no van a necesitar ese cuidado, que ya no van a tener esa seguridad de mucha gente, sin decirlo, empieza como un poquito a jugar con estas recaídas para que la atención no se vaya y para que esta identidad de persona enferma no desaparezca. Y es importante en esta parte decirlo, porque a lo mejor está, y aunque se puede sentir un poco incómodo, te invito a irte, recuerdo que este es un lugar seguro, si lo vives también, es entendible y nos ha pasado a todos. Al final el TCA nos ha servido para algo y esta identidad nos ha servido también para algo. Solo velo y vamos a traer conciencia. Esa identidad no es tuya. Ha sido una identidad bastón que te ha servido, pero que no la necesitas, que de hecho necesitas muchas veces dejarla para empezar a afrontarte a la vida de una manera distinta, de a poquito. A veces va a ser dejar el bastón un ratito, a veces va a ser dejar el bastón por 5 minutos, 10 minutos, 20 y irte enfrentando a la vida. ¿Qué pasa si ya no estoy enferma? ¿Qué pasa si me veo una persona sana? ¿Qué podía hacer para mí? ¿Qué podría hacer mi yo del futuro siendo sano? Empezar a planear, empezar a crear un destino hacia dónde ir, que no tiene que ver solo el destino de la recuperación. Vamos allá, imagínate un destino mucho más allá después de la recuperación, porque creo que eso es
lo que te va a impulsar a llegar a tu primer destino, que es la recuperación. Hay una gráfica que me gusta muchísimo que va diciéndonos cómo se va recuperando, pues más o menos, la parte del TCA. Y a mí me parece importante, la voy a poner aquí abajo por si te quieres dar una idea. Acuérdate que cada proceso es distinto, pero bueno, está basado como en aproximaciones. Y me gusta porque dice que primero se restaura el organismo, intenta mucho más ir a la parte metabólica, a restaurar los signos vitales, te da una estabilidad física más rápida, que es lo que primero que va a hacer, y luego esto se puede ver, por supuesto, en una restauración del peso, justo estamos hablando todo de esta parte, y después, ojo, y después, solamente después, va a empezar a reparar otras cosas, como a regularte emocionalmente, como la menstruación muchas veces, cómo va a hacer cambiar muchos estados internos, va a traer mucha más claridad mental, muchas funciones cerebrales más complejas se van a conectar, pero es solamente después. Entonces, cuando me preguntan, ¿por qué si ya subí de peso sigo teniendo pensamientos de TCA? De hecho, porque es completamente normal y esperado, porque el primero tu cuerpo, que es maravilloso, te lo recuerdo, se encargará de quitarte de esta zona de sobrevivencia física y biológica y luego pondré energía en esas áreas que no son prioritarias para vivir. Y justo aquí entra la reprogramación. Y fíjate que bien que digo, después de la restauración viene la reprogramación. No puede ser antes. No puedo empezar a reprogramar sin comer, ya lo dijimos, no puedo. No puedo empezar a reprogramar si no empezamos a restaurar internamente partes de nuestro sistema. No va a haber manera. ¿Se puede empezar a la par? Sí, pero no me voy a poder saltar esa parte. Y lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque tenemos la esperanza que así fuera, porque nos da terror que no sea así, pero la verdad es que es la única puerta. Y aquí quiero hacer una pausa porque muchas personas de verdad que tenemos TCA, somos increíblemente inteligentes, tenemos muchos más conocimientos, perdón, profesionales, pero que muchos profesionales. Es más, podrían venir a hacer el podcast que estoy haciendo hoy yo y dar unos consejos increíbles o cómo recuperarte, qué no hacer para tener un TCA, ir a dar conferencias. Bueno, de verdad, tenemos esa teoría, pero cuando se trata de nosotros, toda esa información deja de funcionar. Y no porque no tengamos conciencia de lo que estamos pasando, porque muchas veces el problema es que estamos intentando atacar el trastorno desde un lugar diferente, desde un lugar desde el entendimiento. Y el trastorno es importante entenderlo, sí, pero sin accionar hacia la recuperación. Ese entendimiento va a quedarse solo en entendimiento y no nos va a mover hacia ningún lado. Entonces recuerda que para reprogramar el cambio viene cuando hay constancia, cuando hay, y nuevamente vuelvo a repetirme yo misma, pero no me importa porque es importante que te lo digan otra vez, los alimentos van primero, eso va a poner como la tierrita suavecita para poderlas sembrar las semillas de esta reprogramación y con esta reprogramación y con este comer suficiente y constantemente el proceso de reprogramación empieza a ser de hecho maravillosamente automático. No es que tengamos que ponernos a pensar, ahora sí, ya puedo reprogramar, es que al momento va a pasar. Porque algo muy importante es saber que comer por sí solo no hace la reprogramación la haces tú junto con el alimento, el descanso, ojo aquí, el descanso y las nuevas experiencias repetidas. Porque nuestro cerebro aprende de la repetición. El sistema nervioso aprende por evidencia y muchas veces es justo en ese descanso físico, en ese espacio que no le hemos permitido por años, donde el cuerpo empieza finalmente y la mente se empiezan a conectar y crear el ambiente propicio para empezar a transformarse. Y honestamente, una de las maneras más simples
es imaginando un sendero. Imagínate que vas siempre a hacer hiking y tomas ese sendero que ya está marcado, ¿no? Y te vas y llegas pues a un lugar precioso siempre, pero tomas ese. Y un día alguien te dice, oye, si te vas por el lado izquierdo, llegas a un oasis precioso, pero no hay sendero. En realidad tienes que irte un poco orientando y bien, un poco viendo tu brújula, pero no hay un caminito hecho. Sin embargo, vale la pena. Y tú te quedas pensando, híjole, sí quiero ir, o sea, me muero por ver esa foto que me enseñaron, pero tengo miedo porque no hay camino y no hay señalizaciones y no sé si me voy a perder y no sé qué me voy a encontrar en el camino y qué tal que no puedo y qué tal que es demasiado empinado y qué tal que me caigo y qué tal que me encuentro con animales y bueno, toda esta ansiedad que crea, pero al mismo tiempo, sabes, es más, te enseñaron las fotos que allá hay un oasis y parte de ti quiere ir. Y entonces dices, ok, me echo el clavado o doy los primeros pasos en esta maleza que no sé cómo se vea, se siente incómodo, incluso algunas plantitas me pican, algunas veo cosas, a lo mejor una serpiente y me da miedo y me hago para atrás, no lo sé. Voy viendo cosas que no había visto en el otro camino, que seguro que sí me llegó a un lugar, pues, bonito, pero que nada se compara con este. Y finalmente termino yendo con todo ese miedo, con todas esas preguntas sin contestar a ese oasis maravilloso y digo, wow, valió la pena. Y regreso. Pero la siguiente vez que quiera volver a ir, todavía no habrá camino. Todavía tendré esas dudas, todavía tendré esas preguntas, aunque ya lo caminé, sé más o menos qué me puede esperar, pero no se sentirá igual de seguro que ese que sí tiene un camino marcado. ¿Y qué es lo que va a hacer ese camino hacia el oasis? Seguro es caminarlo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que ese camino que no estaba marcado se marque y ahora sea mi camino seguro, mientras que el otro a lo mejor lo dejé de caminar y se empiece a cerrar. Y esto pasa con el TCA, cuando yo dejo de contestar, de responder y de accionar a esa incomodidad, a esos pensamientos del TCA y aún con miedo, aún con lágrimas, aún con todas esas dudas, camino hacia mis acciones de recuperación, lo que estoy haciendo es tapando el camino del TCA y abriendo el camino de la recuperación. Es repetición, es constancia, es enfrentarte al miedo y a la incomodidad una y otra vez. Y aquí quiero poner un ejemplo muy especial de una persona que admiro mucho y amo mucho, que ha hecho un proceso maravilloso de recuperación y me comentó hace poquito que fue a una tienda y se encontró enfrente del display de botanas de un supermercado y le tocaba agarrar pues algo que no había comido en muchos años y eran de hecho cacahuates específicamente para que sepa de quién hablo. Y entre lágrimas se decía, ¿por qué tengo tanto miedo? Se preguntaba tal vez cuál elegir. Se tomó un tiempo mucho más grande del normal porque todo se sentía peligroso hasta que me mandó un mensaje y me dijo, ¿sabes qué? Voy a elegir el que más se me antoja porque de todos modos, todo me da miedo. Y honestamente esta frase representa muchísimo esta reprogramación, porque me dice que esa persona ya entendió que le va a dar miedo, ya entendió que exponerse a estas cosas nuevas de repente se puede sentir abrumador, pero que aún así puede elegir por ella y que aún así no va a escuchar lo que le dice la voz del TCA. Ya entendió que el miedo probablemente va a estar presente por un tiempo, pero también entendió que tiene la fuerza y el poder para atravesarlo. Y que elegir, de hecho, la opción más cómoda, que en este caso hubiera sido no elegir nada, eligió la opción que ya ha recorrido antes, que la va a llevar a la recuperación completa. Y esto implica muchísimo trabajo, muchísima repetición y muchísima constancia. Misma situación para el movimiento, para ese movimiento que está constante, puede llamarse ejercicio o puede ser un movimiento de bajo impacto.
que está ligado al control corporal porque se puede sentir así. Para poder reprogramar eso necesitamos sentarnos con esa incomodidad de no hacerlo y romper ese hilo que nos conecta a si no lo hago, algo me va a pasar, no sé qué hacer, me quiero arrancar la piel si me quedo aquí sin hacer nada, nada me llena, ya intenté todo, ya intenté coser, ya intenté dibujar y todo se siente horrible, lo único que quiero es salir a caminar porque amo salir a caminar, porque amo ir al gimnasio, porque amo hacer yoga, porque amo lo que quieras que ames, que sea de movimiento, en realidad si está esa fuerza tan interna en ti, te está hablando de una conexión muy intensa. Yo no lo llamo gusto a eso, yo lo llamo compulsión, porque un gusto es algo que te puedes dar y que lo disfrutas al máximo, pero que si no lo tienes, lo extrañas, pero no lo necesitas. Si necesitas y no lo puedes dejar y solo estás pensando en eso y tu día cambia por esa situación, estamos hablando de una conducta compulsiva y obsesiva. Y nuevamente entra esta misma reprogramación de no responder a esas cosas. Lo quise meter aquí también porque no está separado la comida del alimento, las dos cosas van juntas. Y la última R es el reposo, porque literalmente comer y descansar es el mejor caldito de pollo para la recuperación. Y aquí voy a ser clara en algunas partes, porque hay personas que pueden realmente dedicarse a recuperar y descansar y comer. Me encanta, felicidades, buenísimo que lo puedan hacer. Pero la realidad es que muchas personas no lo pueden hacer así. Muchas personas tienen que seguir trabajando, muchas personas tienen que seguir yendo a la escuela, muchas personas tienen que ver a sus hijos, muchas veces a sus papás enfermos. Entonces, no para todos el reposo se va a ver igual, pero sí el reposo va a implicar, si estás en estas dinámicas donde realmente no tienes tantos espacios para poder descansar, va a implicar ponerte límites a ti mismo. A veces se va a ver como no elegir el elevador, digo, elegir el elevador en lugar de las escaleras, va a ser estacionarse en un estacionamiento incluso que tengas que pagar en lugar de en la calle 5 cuadras atrás, va a ser a lo mejor no ser multitasking, aunque mueras por serlo, y hacer una cosa a la vez e incomodarte haciendo una cosa a la vez. Va a ser dejar los trastes sucios para irte a descansar, irte a dormir. Va a ser dejar de hacer cosas que normalmente harías para satisfacer tu control, tu necesidad de hacerlo, para ser hiperactiva, para no sentarte, para no acostarte, hacerlo. Y hacerlo muchas veces va a implicar hacerlo a fuerza. Y la única que lo puede hacer a fuerza eres tú. Pero también te va a dar la claridad para poder ir conectándote contigo. Es que si no hay descanso, no hay conexión contigo. No te puedes conectar en el hacer, 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 hacer. Necesitas conectarte en el no haciendo, en esa incomodidad. ¿Cómo te vas a poder acompañar en momentos de incomodidad si no te permites sentir incomodidad? Y el descanso a veces no va a ser un descanso cómodo. Generalmente los primeros partes del reposo, cuando empiezas a hacerlo, es incómodo. Te preguntas muchas cosas. Por supuesto, tu voz juiciosa te dice, en lugar de estar aquí, podrías estar haciendo 400,000 actividades. Te llena y te intoxica de pensamientos y aún así el quedarte y el saltar esa etapa te va a llevar también a reflexionar, a hacerte preguntas que nunca te habías hecho, a recordar cosas que no habías recordado y solo ahí es donde también esta recuperación se puede lograr. Creo que aquí en esta parte y en todas las Rs, pero principalmente en esta y en la reprogramación implica una honestidad y una congruencia absoluta contigo misma. Te la debes a ti. No es con tu terapeuta, no es con tu coach, no es con tu nutriólogo, es contigo. Porque solo tú sabes la intención que hay en cada una de las actividades que haces. Entonces, te tocará a ti. Tengas a alguien que te acompañe, profesional, a equipo de apoyo, red de apoyo, al final tú eres la única que sabes qué pasa internamente. Y siempre te puedes preguntar, si alguien estuviera aquí y pudiera ver mis acciones diarias, pensaría que estoy haciendo acciones de recuperación o que estoy activa en un TCA. Y no te puedes mentir. Tú sabes la realidad. Espero que este episodio les haya gustado mucho.
Les mando un abrazo a todos. Gracias por escucharlo. Compártanlo. Déjenme sus comentarios. Si algo les hizo reflexionar, también escríbanme todo lo que piensen. Me encanta leerlos. Y les dejo la grafiquita aquí abajo. Y bueno, si están interesados en trabajar conmigo, mándenme mensajes, los puedo acompañar. No tengo muchos espacios, pero bueno, creo que todavía tengo uno o dos. Y también está el grupo de TCA donde los podemos acompañar. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy fuerte. Bye.